Ya. Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Alexander Liendo. Bueno, yo tengo muchos años trabajando en el área de recursos humanos y el motivo de este video es a raíz de que he recibido muchas llamadas y consultas de mucha gente que en algún momento le expliqué el tema de las AFPs, etcétera, y qué es lo que está pasando ahora con esta coyuntura y algunas cosas que se han aprobado y todo ello, ¿no? Entonces, la finalidad de este video es explicarles cómo funcionan las AFPs, cómo funcionan los fondos y cuál es la mejor decisión que yo debo tomar. ¿Ya? Antes que nada, ¿qué significa AFP? Bueno, es súper fácil. Administradora de fondo de pensiones, ¿no? En el Perú existen dos sistemas de administración de fondo de pensiones. Una es la AFP, que es privada, la administra el sector privado, y la otra es la ONP, la Oficina de Normalización Previsional. La Oficina de Normalización Previsional es administrada por el Estado. Ambas tienen condiciones distintas, pero en este caso nos vamos a enfocar en lo que es la AFP. Entonces, ¿cómo funciona la AFP? En las AFPs existen cuatro tipos de fondos: 0, 1, 2 y 3. ¿Y cuál es la diferencia? Hoy no nos vamos a enfocar en el fondo 0 porque el fondo 0 está hecho para personas que tienen más de 65 años, que ya están a un paso de la jubilación o están en la jubilación, y ellos, bueno, básicamente no pueden tomar ninguna decisión ni nada. Entonces, vamos a enfocarnos en los tres fondos siguientes: 1, 2 y 3. ¿Cuál es la diferencia? En el fondo 1, vamos a imaginarnos que esta es una torta. Bueno, es una torta en sí. Y aquí en el fondo 1, el 10% de mi fondo total se invierte en renta variable. Y el 90% en renta fija. ¿Sí? La volatilidad de este fondo es muy baja. Las personas que están en el fondo 1 van a poder comprobarlo si es que entran a revisar sus estados de cuenta y van a poder ver que no ha variado mucho. Hay una variación mínima. La coyuntura internacional y nacional también siempre afecta. Ahora la situación del coronavirus es algo que ha afectado a nivel mundial los fondos de pensiones. Entonces sí van a poder observar de que hay una baja, pero es menor. ¿Ya? Entonces, recuerden, 90-10, esa es la proporción que existe en el fondo 1. Ahora, vamos a ver cómo funciona en el fondo 2. Y vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar todo. Y en el fondo 2 funciona de la siguiente manera. El fondo 2 es lo que conocemos como el fondo equilibrado. Y en el fondo 2, vamos a graficar más o menos es así. Es 55% y 45%. ¿Ya? Entonces, bueno, la tortita debería ser un poquito más grande para el 55%. ¿No? Entonces, el 55% es invertido en renta fija y el 45% restante en renta variable. O sea, es un fondo equilibrado. Ahora, las personas se preguntan siempre me preguntan siempre que da esta charla, cuando se incorporaba personal nuevo en la empresa, siempre me preguntan: oye Alex, ¿y yo en qué fondo estoy? Si tú nunca has hecho ningún tipo de trámite en tu AFP, las personas por defecto automáticamente ingresan al fondo 2. Todos por ley en el Perú automáticamente siempre ingresan a aportar, empiezan a aportar, ingresan al fondo 2. Siempre. Ahora, si tú deseas, una vez que te hayas creado tu usuario, hayas entrado a la página web de tu AFP, ya puedes tramitar el cambio de fondo, ¿no? Lo ideal es cambiarte al fondo 3. Ahorita vamos a ver, de acuerdo a las edades, cuáles son los fondos que más nos conviene, ¿no? Cómo funciona esto. ¿Ya? Entonces, así funciona el fondo 2, en el cual está la gran mayoría de peruanos. Podríamos decir que el 90% de personas en el Perú están en el fondo 2, o 80%. ¿Ya? Y ahora vamos a ver cuál es la repartición o cómo es la torta en el caso del fondo 3. Y en el fondo 3, la situación es la siguiente. El 80% de tu fondo se invierte en renta variable y el 20% de tu fondo en renta fija. Siempre, esa es la regla en el caso del fondo 3.
siempre vas a tener el 80% invertido en renta variable. Por eso es que este fondo es el más propenso a la coyuntura económica mundial. Ahora, por ejemplo, con el tema del coronavirus, este es el fondo que más ha caído. ¿Sí? Es el fondo que más se ha visto afectado por toda la situación que estamos pasando. Los mercados han colapsado, las bolsas de valores de Dow Jones, Bovespa, etcétera, etcétera, han colapsado. Entonces, este fondo es muy sensible a este tipo de situaciones. Igual, también de la misma manera, cuando la economía mundial empieza a subir, este fondo también rápidamente empieza a apreciar dinero. ¿Por qué? Porque tenemos el 80% invertido en renta variable, ¿sí? O sea, en apreciación de capital. ¿Ya? Aquí se invierten en empresas, muchas empresas que terminan siendo unicornios, en empresas de tecnología, en empresas de innovación, en startups, etcétera, ¿no? Que en muy poco tiempo terminan valiendo varios millones de dólares, ¿no? Entonces, esto fue importante para que podamos entender cómo funcionan ambos fondos. Ahora, mucha gente que me ha llamado estaba aterrada, estaba asustada y me decía: oye, Alex, ha caído, pucha, que he perdido 5.000 soles, 6.000 soles, he perdido 1.500, etcétera, de acuerdo a la cantidad que tenían, ¿no? Entonces, algo que nosotros debemos entender y debemos tener claro siempre es lo siguiente. Cuando a mí mi empleador me hace la retención mensual de más o menos entre el 12 y 13% de mi sueldo, siempre el 10% se va al fondo de mi AFP. Entonces, cuando mi dinero llega, pongamos por ejemplo que yo gano 1.000 soles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 10%, ¿ya? 1.000 soles de sueldo, el 10% se va al fondo de mi pensión, que viene a ser 100 soles. Entonces, cuando esos 100 soles llegan a mi AFP, se convierten en cuotas. De acuerdo a cuánto está el valor cuota, es que llega en una cantidad de cuotas, ¿sí? O sea, por ejemplo, vamos a poner que el valor cuota de hoy es 10 soles. Valor cuota igual 10 soles. Entonces, con estos 100 soles yo voy a poder comprar 10 cuotas, porque el valor cuota está 10 soles. Entonces, si pasa alguna situación, ¿por qué funciona así o por qué tiene que funcionar de esta manera la AFP? Porque si hubiera alguna situación como pasa en la coyuntura actual del coronavirus, yo siempre voy a tener la misma cantidad de cuotas. Ahora, si yo sigo trabajando a lo largo de mi vida, yo siempre voy a ir aportando y voy a ir comprando cuotas. Entonces, la cantidad de cuotas que tú tengas en tu AFP o en tu fondo nunca va a variar para menos, sino siempre va a aumentar de acuerdo al tiempo que vayas trabajando, ¿no? Entonces, la cantidad de cuotas que tú tengas no va a variar. Lo que sí va a variar es el valor de la cuota. Hoy día, por ejemplo, el valor cuota estaba a 10 soles, pero podría ser que el valor cuota del día de mañana ya no sea 10, sino sea 9 soles. ¿Sí? Entonces, podría ser también que mañana la economía se recupere. Recuerden, hay buenos pronósticos acerca del tema económico a nivel mundial. Ya el Fondo Monetario Internacional ha dicho que tiene $1 billón para poder invertirlos o inyectarlos en la economía directamente. Entonces, eso va a generar que las bolsas, que la economía mundial suba. Entonces, ya el valor cuota la próxima semana podría ser, es un ejemplo, podría ser que ya no sea 10 ni 9, sino que llegue a 12 soles, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso haría que yo tenga mayor cantidad de cuota, ¿no? La cuota esté más cara y la cantidad de cuotas que haya tenido se revalorice, entonces aumente. ¿Es una buena idea en este momento retirar los 2.000 soles que el Estado está permitiendo? Es una pregunta que muchas personas están haciendo, ¿no? Y yo, sinceramente, la recomendación que daría es, si realmente necesitas ese dinero, realmente lo necesitas, o sea, ahorita estás en una circunstancia ya de no poder más, o sea, al borde del colapso financiero, bueno, úsalo. Pero si no lo necesitas, si puedes todavía soportar, tolerar esta situación económica, yo recomendaría que no lo utilicen. Ahora, otra cosa inteligente que se podría hacer es retirar los 2.000 soles, cobrarlos, y allí mismo inyectarlos dentro de tu misma AFP. Porque si no lo necesitas ahora,
podrías necesitarlo más adelante. ¿Y cómo lo podrías volver a colocar en tu AFP? Lo podrías inyectar a través de un aporte voluntario sin fin previsional. Recuerden, en las AFPs existen dos tipos de aporte. El voluntario sin fin previsional, también hay voluntario con fin previsional, o sea que es dinero que yo pongo en la AFP y solamente lo puedo retirar el día que me jubile. Pero otra manera de aportar es que yo ponga dinero, haga compra de cuotas o no, ponga dinero en mi fondo y lo pueda retirar en el momento en el cual yo desee. ¿Sí? Entonces podríamos hacer eso sería una opción inteligente, creo, retirar los 2.000 soles y volverlos a aportar para que compren las mismas cuotas casi al mismo precio en el cual las retiraste, y entonces no las necesitas ahora, pero más adelante podrías necesitarlo. Incluso podrías verlo como una inversión, porque de acá a unos meses la economía se va a recuperar y ya vas a tener un monto de dinero mayor, ¿no? Los 2.000 más probablemente la rentabilidad que hayas obtenido. Entonces, ese podría ser un consejo que yo daría, ¿no? Otra cosa importante, ya estábamos hablando de los tipos de aporte. Entonces, básicamente de forma macro existen dos tipos de aporte. El voluntario, el que yo hago, ya sea con fin o sin fin previsional, y el otro es el aporte obligatorio, es aquel descuento que me hace todos los meses mi empleador y se lo tiene que entregar a la AFP para que la AFP lo administre, lo invierta, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esa es una opción que yo podríamos verla, analizarla. Cada uno tiene que revisar bien cuál es su situación real. Recuerden, la AFP, si bien es algo grande, está hecho también para que las personas analicen su propia situación económica, su propia proyección de vida, ¿no? Entonces, los valores cuota, como ya sabemos, son variables. Otra cosa, por ejemplo, yo ahorita, yo actualmente trabajo, soy dependiente, trabajo en una empresa. Entonces mi empleador igualito me descuenta y se lo entrega a mi AFP mensualmente lo que me descuenta, ¿no? Entonces, ahorita las cuotas han caído, el valor cuota ha caído. Entonces mi empleador me va a retener siempre el mismo monto. Ahora, pero el monto que llega a la AFP ya no va a comprar la misma cantidad de cuotas que compraba antes, cuando las cuotas estaban bollantes, estaban bien. Ahora, el dinero que ingrese, que llegue a la AFP, va a comprar mayor cantidad de cuotas. Entonces eso va a generar un equilibrio, porque yo seguía aportando el mismo monto, el fondo había caído, pero ahora compro más cuotas. Entonces, cuando la economía nuevamente se revalorice, va a permitirte tener mayor cantidad de dinero, ¿no? Entonces, eso es algo también que debemos entender. Muchas veces no entendemos cómo funciona la AFP y a veces nos lanzamos a criticar, nos echamos a criticar. No es tampoco que yo esté a favor o saque partido por la AFP, pero siempre es importante criticar estando muy bien informados. Eso es muy importante. Una crítica constructiva es aquella que tiene bastante información. Entonces, eso es súper importante. Ahora les quiero explicar para quiénes están hechas, para qué edades está hecho el tipo de fondo y si es importante cambiarme de fondo. El fondo 1 está hecho para personas que tienen entre 55 y 65 años. Sí, vamos a poner aquí años. Y el fondo 2 está hecho para personas que tienen entre 45 y 55 años. Y el fondo 3 está hecho para personas que tienen entre 18 y 45 años. ¿Sí? Hace unos 2-3 años atrás más o menos hubo una recomendación de parte de las AFPs y decía lo siguiente: todas las personas que empiezan a laborar o empiezan su vida laboral deberían entrar por defecto al fondo 3 y no al fondo 2 como está pasando actualmente. ¿Por qué? Porque el fondo 3 es una inversión a largo plazo, es una inversión que va a generar una diferencia bastante grande entre estar en el fondo 2 y estar en el fondo 3. En el año 2015 o 2014, más o menos, las AFP Prima identificó una situación. Y le voy a poner el caso siguiente que yo siempre les explicaba a la gente. Este es el ejemplo siguiente. Juan y Pedro. Vamos a tener acá dos aportantes, dos personas, Juan y Pedro. ¿Ya? Ambos empiezan su vida laboral a los 20 años. ¿Sí?
a los 20 años empiezan a aportar. Ambos van a ganar durante toda su vida laboral 1.000 soles. $1.000, ambos, Juan y Pedro. El día que se jubilen, Juan va a tener una pensión de 650 soles. Y Pedro tendrá una pensión de 1.377 soles. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la gran diferencia entre Juan y Pedro? ¿Por qué Pedro percibe una pensión más del doble superior? ¿Por qué? Y es porque Pedro apenas estuvo en el fondo 3 y Juan estuvo toda su vida en el fondo 2. Esta es la gran diferencia, es algo muy importante que debemos tomar en cuenta, siempre analizando la posibilidad de jubilarnos a futuro, siempre. Las AFPs sirven para generarnos un ingreso el día que estemos ancianos, el día que no podamos laborar y nos dediquemos a descansar. Entonces ese es el fondo o el fin primordial de la AFP. No es como lo está tomando el Estado actualmente para auxiliar a las personas, para que puedan retirar el 25% y puedan usarlo, etc. Esa no es la finalidad, no fueron creadas con esa finalidad ni con ese modelo. Las AFP no son perfectas, pero lamentablemente por ahora es lo único que tenemos. Lamentablemente lo digo porque no hay otras opciones. Deberían haber. El Estado debería trabajar en crear otras opciones que puedan velar por nosotros el día que nos jubilemos, pero por ahora es la única opción. Ahora, un último tip, y este sí es algo que, es algo que yo descubrí y empecé a hacer, apenas me enteré, apenas lo descubrí, y es lo siguiente. Cuando tú inviertes, vamos a poner un ejemplo claro, cuando tú inviertes tu dinero en un plazo fijo, el plazo fijo, si tú te das cuenta, mensualmente la rentabilidad que va teniendo pasa a capitalizar tu dinero y por lo tanto la rentabilidad del siguiente mes va a ser tomada en cuenta en base a un monto mayor. ¿Sí? No es lo mismo el 10% de 100 que el 10% de 110 o el 10% de 200 o el 10% de 1000. Obviamente el monto de dinero es mayor. Pero hay algo muy curioso que pasa en las AFPs. Tu rentabilidad nunca se capitaliza. ¿Sí? Tu rentabilidad nunca se capitaliza. Pero yo descubrí un truco, y esto les va a servir muchísimo para sus vidas. La única manera de capitalizar tu rentabilidad es cambiándote de AFP. Te cambias de la AFP A a la AFP B, por ejemplo, y cuando te cambias, ahí es cuando puedes capitalizar tu rentabilidad. Vamos a borrarlo aquí. Y es cuando puedes capitalizar tu rentabilidad. Entonces, esa es una jugada que yo descubrí hace varios años y me sirvió bastante. Recordemos, después del 2012 hasta el 2017, 18, antes de la llegada de Donald Trump al gobierno americano, la economía fue bastante próspera, fue bastante estable. Entonces, las AFP siempre generaban rentabilidad en positivo, ¿no? Siempre hubo buena rentabilidad. Y entonces yo empecé a hacer esa pequeña jugada, ¿no? De cambiarme de una AFP a otra AFP para capitalizar mi rentabilidad. Entonces es algo que también uno debe hacerlo analizando mucho las cosas, porque si me voy a cambiar de una AFP a otra AFP en el momento de pérdida, no tiene sentido hacerlo, ¿no? Porque la pérdida la voy a materializar, la voy a asumir. Solamente esto es positivo hacerlo cuando tienes un saldo positivo en tu cuenta, o sea, estás con una buena rentabilidad. Eso sí, eso es un tip que les recomiendo investigar un poco más. Si alguien tiene alguna pregunta me lo puede hacer aquí en la sección de comentarios y yo con gusto y con bastante disposición los ayudaré. Bueno, por ahora ha sido todo. Espero que este video les pueda servir. No se olviden, a veces no siempre uno se acuerda de todo lo que quiere decir, pero es importante las preguntas que ustedes me hagan en los comentarios y yo se las responderé. Muchas gracias por todo. No se olviden de compartir el video y darle un like. Gracias.